Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Muy buenos días a todos y a todas, gracias por la sintonía. Yo soy Carlos Guillén y esto es Mundo del Trabajo a través de Visión Digital. Estamos transmitiendo por el canal 16 Aster y el canal 14 Bloom para todo Higüey. Para el distrito municipal de Verón, Bávaro, Punta Cana, estamos en el canal 27. También estamos transmitiendo para el resto del país y el mundo a través de Facebook Live en vivo. Así es que también nos puede ver en cualquier parte del mundo a través de Facebook Live. Vamos a agradecer a Dios, ante todo, por darnos esta maravillosa oportunidad de compartir con ustedes este espacio Mundo del Trabajo. Hoy tenemos un programa de mucho interés para todos ustedes, como siempre. Y le invitamos también que usted puede ver todas nuestras ediciones a través de nuestro canal de YouTube. Estamos en Mundo del Trabajo, Derechos Laborales en la República Dominicana. Mundo del Trabajo, Derechos Laborales en la República Dominicana es nuestro canal de YouTube. Ahí en YouTube también, en este canal, nosotros nos mantenemos actualizándolo con informaciones de mucho interés para todos ustedes. O sea que no solamente tenemos la edición de Mundo del Trabajo, sino que nos mantenemos permanentemente actualizando nuestro canal de YouTube. Así que ya lo saben, nos pueden seguir a través de Mundo del Trabajo, Derechos Laborales en la República Dominicana. Muy bien, vamos a iniciar con este espacio en el día de hoy. Muchas informaciones, como siempre, un espacio sumamente interesante para los trabajadores y también para los empleadores, porque aquí usted se actualiza y se informa de todo el acontecer que tiene que ver con los trabajadores y el mundo del trabajo, que atañe a todo, como siempre hemos dicho. Lo que tiene que ver con el trabajo, todos somos trabajadores, desde el chiripero hasta el más encumbrado ejecutivo de una empresa. Es un trabajo a los profesionales, los médicos y todo este personal paramédico que día a día se levantan a rendir sus labores. Así que nosotros vamos a iniciar en el día de hoy con un tema que es prácticamente ocupó la atención de todos los medios de comunicación en el país durante prácticamente toda esta semana. Y tiene que ver con la lucha titánica que ha venido desarrollando el movimiento sindical dominicano en todo el territorio nacional, con el objetivo de evitar que el gobierno y los empresarios eliminaran lo que es la cesantía laboral que tienen los trabajadores consagrado, que no fue exclusivamente en el Código de Trabajo actual que se aprobó por allá por el año 92, sino que la cesantía laboral, la liquidación, como lo conocen los trabajadores usualmente, eso viene desde los años 70 y más allá, desde la época de Trujillo en el año 44, cuando se implementó mediante una huelga que hicieron los trabajadores de la Romana, del Central Romana. Pues ahí se inició lo que fue la cesantía laboral. Y en el año 92, cuando se aprueba el Código de Trabajo actual, pues lo que se hizo fue que se amplió y en favor de los trabajadores. Se amplió, se llevó de unos 14 días que había en ese entonces hasta lo que tenemos hoy, que son 21 días por año de salario, de lo que usted gana, 21 días por año, y cuando usted acumula 5 años de manera interrumpida en una empresa, pues son 23 días por año. Entonces, eso se pretendía pasar un anteproyecto de ley que hay en el Congreso, que hemos hablado bastante de eso aquí, que en el artículo 4
se hablaba de que se iba a crear el Seguro Nacional de Desempleo con el objetivo de posteriormente, de manera sutil, una vez fuera aprobado este proyecto, tal y como lo envió el Poder Ejecutivo al Congreso, pues entonces eliminar el artículo 80, numeral 1, 2, 3 y 4, que es el artículo y los numerales que hablan de lo que es la cesantía laboral de los trabajadores. Eso se hizo muy bien planificado. Y nosotros sabemos que en el gobierno hay unos superministros que viven tratando de meter al presidente de la República por un callejón sin salida, porque en este tema la verdad es que el Poder Ejecutivo, tal y como lo anunció posteriormente, después de todo este revuelo que hubo en el país y de la lucha del movimiento sindical, pues anunció la eliminación de ese artículo. Pero nosotros sabemos que hay sectores en el Palacio Nacional que responden a la clase empresarial, porque ellos lo que son empresarios y están defendiendo su clase. Pero el movimiento sindical le dio la respuesta adecuada que tenía que dar en el momento. Y nosotros queremos decir y agradecer a todos los trabajadores que de manera militante pues fueron a esta marcha el pasado miércoles, y que nosotros queremos destacar que esa marcha no fue una marcha nacional, esa fue una marcha que se celebró del Gran Santo Domingo y de los pueblos que están aledaños, cercanos a la capital. En el caso de San Pedro Macorís, San Cristóbal, no fue una marcha nacional. El movimiento sindical estaba preparando la segunda marcha para ahora, el 1 de mayo, que iba a ser contundente, que iba a duplicar esa concurrencia, esa participación que hubo en esta marcha que recorrió toda la Avenida México hasta llegar al Palacio Nacional. Allí nosotros queremos ver si el señor director nos tiene algunas imágenes. Nosotros primero queremos que nos ponga el señor director en pantalla lo que fue la reseña del jueves del periódico El Nacional, del miércoles en la tarde, el periódico El Nacional, que fue su principal noticia y que ocupó prácticamente la primera plana de ese periódico, la página completa, para que ustedes puedan ver ahí lo que fue esta multitudinaria marcha, que reiteramos, no solamente se desarrolló una marcha nacional, sino que fue una marcha que se realizó con los trabajadores del Gran Santo Domingo y de los pueblos que están cercanos a la capital. Eso significa que los trabajadores, como lo anunciara, ahí tenemos en pantalla para que nuestros amigos televidentes puedan ver, centrales sindicales, centrales obreras muestran fuerza en marcha al Palacio Nacional. Esa fue la noticia, prácticamente la primera página completa de la primera plana del periódico El Nacional, y como era natural, el gobierno reaccionó a esta, a esta marcha, que en los discursos que presentaran, que dieran en la conclusión de la marcha allí los dos principales líderes sindicales de la República Dominicana, el compañero Jacobo Ramos, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD, y el compañero Rafael Pepe Abreu, quien es el presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical, CENUS, pues allí tuvieron unos sendos discursos que advertían al presidente de la República que retirara del Congreso ese anteproyecto de ley. De lo contrario, esas protestas se iban a intensificar y se iban a convertir en un gran problema nacional para el gobierno dominicano. Nosotros queremos ver si el señor director tiene por ahí las imágenes y el sonido de lo que fue la clausura de esta gran marcha frente al Palacio Nacional y lo que allí estuvieron manifestando los dos principales líderes sindicales de la República Dominicana, en este caso el compañero Jacobo Ramos, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD,
y Rafael Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical CENOS. Allí ellos expresaron, le enviaron un mensaje claro, preciso al presidente de la República con respecto a este anteproyecto de ley que hay en el Congreso, que buscaba pasar un artículo que creaba el Seguro Nacional de Desempleo con el objetivo de posteriormente que ese artículo y que ese Seguro Nacional de Desempleo sustituyera el artículo 80 del Código de Trabajo, porque no tenía otro sentido. Si aquí los trabajadores que están laborando en un centro de trabajo tienen establecido claramente lo que es sus prestaciones laborales bien establecidas, bien claras, los cálculos están establecidos en el artículo 80 del Código de Trabajo. Entonces, ¿para qué el seguro de desempleo? Para sustituir esto. Los trabajadores que trabajan en una empresa, cuando son despedidos o desahuciados, a los 10 días el empleador tiene que entregarles los valores correspondientes a lo que es la cesantía laboral. Y eso está establecido con mucha claridad en el Código de Trabajo de la República Dominicana. Entonces, en ese sentido, nosotros entendemos que no hay necesidad. Este seguro de desempleo, como lo dijo Pepe, y lo vamos a escuchar ahora, lo dijo: ¿ustedes quieren crear un seguro de desempleo? Pues háganlo para los médicos, para los profesores, las enfermeras, los trabajadores portuarios y una serie de trabajadores, los trabajadores de la construcción, que no tienen ningún tipo de reparo ni tienen ningún tipo de beneficio una vez son despedidos de su puesto de trabajo. Entonces, si ustedes quieren crear un seguro para ayudar con los 8.000 millones de pesos que tiene la ARL, la aseguradora de riesgos laborales, que es un excedente de los trabajadores, si ustedes quieren crear el seguro de desempleo, háganlo y ayuden a esta gente. Pero a los trabajadores que están laborando en una empresa de manera formal, nosotros queremos que eso se mantenga tal y como está, porque lo que se quería era liberar al sector empresarial de que tuviera ese compromiso, esa obligación con los trabajadores dominicanos una vez ellos lo mandaran a su casa y prescindieran de su servicio. Eso era lo que se buscaba con ese artículo 4 que estaba establecido en ese anteproyecto de ley que fue enviado al Congreso, un proyecto que busca disolver al Instituto Dominicano de Seguro Social y de DSS, y que el gobierno ahí, en esa rueda de prensa que vamos a comentar más adelante, pues dijo que eso es irrevocable. Así es que no sé si el señor director no tiene las imágenes, entonces vamos a ir a una breve pausa. Cuando regresemos vamos a escuchar lo que fueron los discursos tanto de Rafael Pepe Abreu como de Jacobo Ramos en la conclusión, en la clausura de lo que fue esta gran marcha de las centrales sindicales al Congreso Nacional de la República. Muy bien, ya estamos de regreso con ustedes en este su espacio Mundo del Trabajo a través de Visión Digital, Canal 16 para Higüey y Canal 14. Estamos para el Distrito Municipal de Verón, Bávaro, Punta Cana, en el Canal 27. Estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live. Y también recordarles que pueden encontrar todas nuestras ediciones de este espacio Mundo del Trabajo a través de nuestro canal de YouTube, Mundo del Trabajo, Derechos Laborales en la República Dominicana. Ahí también tenemos informaciones de mucho interés para todos. Así que lo invitamos a visitar nuestro canal de YouTube. Muy bien, continuando con el tema que teníamos, y vamos a ver ahora lo que fue la clausura de esta importante actividad que se desarrolló en Santo Domingo, lo que fue la marcha de los trabajadores al Palacio Nacional, donde ahí tenemos, esa no es, señor director, tenemos el discurso de los compañeros Jacobo Ramos y Rafael Pepe Abreu, en la parte frontal del Palacio Nacional, donde ellos advertían al gobierno que de permanecer en el Congreso este anteproyecto de ley tal y como está, pues las protestas, los problemas sociales iban a
continuar porque venían otras actividades de mayor contundencia que esa marcha que se desarrolló el pasado miércoles en Santo Domingo. No se parece que nuestro señor director no encuentra las imágenes, pero de todo modo, más adelante tendremos las imágenes. Luego de esta marcha y del despliegue de prensa que hubo a nivel nacional con esta actividad contundente, que recordamos lo que vivimos la época de los años 90 y finales de los 80, el movimiento sindical de esa época, pues realmente fue una actividad con mucha contundencia que hubo. El gobierno de la República desarrolló una rueda de prensa en el Palacio Nacional el pasado jueves en la tarde. Y allí el consultor del Poder Ejecutivo, quien fue que encabezó la rueda de prensa para emitir el comunicado que diera a conocer a la nación el gobierno dominicano, en este caso el presidente de la República, con relación a este tema de la cesantía laboral, pues el señor Flavio Darío Espinal, el doctor Flavio Darío Espinal, que es el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, manifestó que iba a eliminar, que el presidente había autorizado inmediatamente eliminar el artículo 4 que establece ese anteproyecto que hablaba sobre la creación del Seguro Nacional de Desempleo en este proyecto que se va a crear en el Instituto Nacional de Riesgos Laborales, que prevé crear ese anteproyecto. Pues ahí había un artículo que era el 4 que establecía que se iba a crear un seguro de desempleo para cuando el trabajador fuera despedido o desahuciado de la empresa, que pudiera acudir al Instituto Nacional de Riesgos Laborales, INARRIL, para reclamar ese seguro de desempleo. El presidente de la República, a través de su consultor jurídico del Poder Ejecutivo, y estuvo también el ministro de Trabajo, Winston Santos, que habló también de lo que sería retomar el diálogo. Ahí anunciaron la eliminación total de ese artículo para que en lo adelante no hubiera mayores inconvenientes y confusión. En esa rueda de prensa, el consultor del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, dice que no se pretendía eliminar la cesantía y que este artículo lo que venía era a fortalecer. Esos eran los argumentos que ellos establecían, que no había intenciones del Poder Ejecutivo, de la Presidencia de la República, eliminar esos derechos adquiridos. Pero nosotros sí estamos plenamente seguros y sabemos que la intención de ese Seguro Nacional de Desempleo era eliminar el artículo, posteriormente, eliminar el artículo 80 del Código de Trabajo. Y a partir de ahí despojar a los empresarios, que es lo que ellos buscan y que ellos lo han manifestado por todas las vías y los medios de comunicación y en las reuniones de la modificación del Código de Trabajo, que eso tiene ya prácticamente 5 años en discusiones y se ha retardado. ¿Ustedes saben por qué? Porque precisamente la discordia ha sido ese artículo 80 del Código de Trabajo, porque los señores empresarios desde un principio han querido modificar ese artículo y las centrales sindicales se han opuesto tajantemente a que eso sea modificado. No, por eso las discusiones se han paralizado en muchísimas ocasiones, donde las centrales sindicales se han retirado del diálogo en varias ocasiones, producto de la insistencia del empresariado dominicano, del sector patronal y la conspiración, la complicidad del Estado dominicano que participa en ese diálogo tripartito de modificación del código, de que hay que buscarle una vía de solución a eso. Entonces, por eso ese diálogo se ha retardado y se ha postergado tanto la discusión del código, porque hay que decirlo, hay más de 100 artículos de este código, de lo que sería la reforma, que han sido consensuados. Y el tranque ha estado todo el tiempo durante la discusión con el artículo 80 y otros artículos, que hay que decirlo, como es el caso
de que los empleadores quieren aumentar el horario laboral de 8 horas, llevarlo a 10, como es el caso de las licencias pre y postnatal, cuando las mujeres dan a luz, que tienen 6 meses entre pre y post, también se quiere modificar para reducir ese periodo. Entonces, nosotros estamos claros, y el movimiento sindical dominicano está claro, de que había una intención expresa del gobierno y de los empresarios de que pasar ese artículo 4, crear el Seguro Nacional de Desempleo para posteriormente eliminar el artículo 80 y sustituirlo por ese Seguro Nacional de Desempleo. Pues ya esa preocupación, queremos informarle a los trabajadores que ya debemos de despejar un poco la duda sobre eso, porque se anunció que se iba a eliminar ese artículo y que se iba a dejar tal y como está. En esa rueda de prensa, el ministro de Trabajo anunció, Winston Santos, de que se llamaba a partir de ahí a retomar el diálogo que existe entre las centrales sindicales, el gobierno y los empresarios para la reforma del Código de Trabajo y para otros temas que ameritan la participación tripartita entre empresarios, trabajadores y gobierno. En las centrales sindicales todavía, yo supongo que para esta semana, ahora tienen ya una respuesta y estarán discutiendo todos los mecanismos, porque las centrales sindicales se habían retirado de todos los espacios tripartitos. Todos los espacios tripartitos se habían retirado, las centrales sindicales. Ahora hay sectores sindicales de este país que estaban jugando estaban con un juego de doble vía. No sabemos cuáles eran los intereses que estaban defendiendo en todo este proceso. Y esto lo decimos porque aún las centrales sindicales anunciando de común acuerdo retirarse del diálogo, pues en el día de ayer, antes de ayer, el jueves, hay un mecanismo tripartito que es el Consejo de Administración, el Consejo Directivo de la Boquidón, que es el Laboratorio Químico Dominicano, que es un laboratorio que tiene muchos años, que es propiedad del Estado, pero que es descentralizado, como se maneja el Seguro Social y el Infotec, que tiene una dirección tripartita colegiada entre empresarios, trabajadores y gobierno. Pues el destacado dirigente sindical, Gabriel del Río, que es miembro de ese consejo, se fue a una reunión habiendo hecho un compromiso en la mesa sindical de que se iban a retirar de todos los espacios tripartitos. Y ahí me gustaría que el señor director nos colocara en pantalla las imágenes, la foto donde aparece él muy sonriente junto a los miembros del Consejo Directivo del Laboratorio Químico Dominicano, la Boquidón. Ahí fue él y prácticamente rompió ese acuerdo que se hizo. Pero también es bueno señalar, ahí está, si ustedes pueden observar, donde está él ahí muy sonriente, al lado con un pantalón negro, y ese es el señor Gabriel del Río Doñé, presidente, secretario general de la Confederación Autónoma Sindical Clasista CAS, que no sabemos cuáles fueron sus razones, sus argumentos que él tenía para asistir a esta reunión del Consejo Directivo del Laboratorio Químico Dominicano, la Boquidón, que es un mecanismo tripartito y que las centrales sindicales tienen representación durante 6 meses, le toca a una central, luego va a la otra y luego va a la otra. Entonces, pero además es bueno señalar que en la rueda de prensa, en el comunicado que emitió el Poder Ejecutivo, hablando de lo que sería la eliminación del artículo 4 del anteproyecto de ley que hay en el Congreso para desistir de la creación del Seguro Nacional de Desempleo, ahí claramente lo dijo el doctor Flavio Darío Espinal, que habían algunos líderes sindicales, lo dijo claro, hay algunos líderes sindicales
que se han prestado para desinformar a la población y lo han logrado. O sea, algunos líderes, lo que significa que no los tres líderes sindicales, o sea, los tres cabezas de las tres centrales sindicales que hay en el país, las tres centrales mayoritarias, que es la CAS, CNTD y la CENOS, pues de los tres, no todos estaban de acuerdo con lo que se estaba haciendo. Entonces, nosotros queremos decir que aquí, nosotros en algún momento, el movimiento sindical tiene que empezar a asumir la responsabilidad y decir con claridad y con nombre y apellido la gente que realmente se está apretando para querer dañar los derechos de los trabajadores, para querer romper lo que es las protestas y las reclamaciones que de manera responsable viene haciendo el movimiento sindical en favor de los trabajadores. Porque es muy bueno usted ir a reuniones y presentarse allí y por otro lado hacer todo lo contrario a lo que usted en realidad se ha comprometido y lo que usted dice que usted representa. Entonces, nosotros queremos destacar con mucha claridad eso. Yo creo que en esta ocasión el movimiento sindical dominicano se ha notado un punto muy importante a su favor, y es que el hecho de que el gobierno dominicano anunciara eliminar ese artículo, producto de todo lo que fueron las protestas y las marchas. Pepe Abreu decía en una rueda de prensa un día antes de la marcha, decía textualmente: hay gente en el Palacio Nacional que están jugando con el movimiento sindical y con los trabajadores, y los trabajadores están dispuestos a hacer lo que sea para que prevalezca y se mantenga tal y como está la cesantía laboral. Y nos están invitando a hacer lo que se hacía en el movimiento sindical en la época en donde la Guerra Fría, en aquella época de grandes luchas, nos están invitando a eso, pues vamos a tener que complacerlo. Entonces, yo creo que el movimiento sindical a partir de ahora tiene que articularse y asumir con responsabilidad todos estos temas que hay sobre la mesa, con el objetivo de que el movimiento sindical pues se le dé su espacio y se le respete, sobre todo un tema muy importante que ahora el movimiento sindical va a retomar la lucha con respecto a lo que es la libertad sindical en la República Dominicana, que los empresarios han estado permanentemente violándola con la complicidad del Estado Dominicano. Nosotros vamos a ir a una última pausa comercial. Cuando regresemos, vamos a venir con un tema de mucho interés que tiene que ver con una reforma laboral que se está proponiendo en México y que aquí en el país está ocurriendo lo mismo, por lo cual se está planteando desde el gobierno mexicano, está planteando una reforma laboral a sus leyes laborales, producto de una situación que se está dando y que se ha venido dando durante muchísimos años en este país, con respecto a lo que son las centrales sindicales, que no consultan ni van a la base de los trabajadores para aprobar y firmar convenio colectivo, y aquí está ocurriendo eso mismo. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar sobre este tema de algunos acuerdos que se están haciendo en este país con relación y sin aprobación de los trabajadores, sin consultar a los trabajadores, y que esos acuerdos perjudican a los trabajadores dominicanos. Vamos a pausa y en breve regresamos con su espacio Mundo del Trabajo. Bien, estamos de regreso con ustedes en su espacio Mundo del Trabajo a través de Visión Digital, Canal 16 y Canal 14 en la provincia de Altagracia. Para el Distrito Municipal de Verón, Bávaro, Punta Cana, estamos en el Canal 27. Estamos transmitiendo a través de Facebook Live para todo el país y el mundo. Recordarle que puede encontrar todas nuestras ediciones de este espacio Mundo del Trabajo a través de nuestro canal de YouTube. Estamos en Mundo del Trabajo, Derechos Laborales en la República Dominicana. Le invitamos a visitar nuestro canal de YouTube. Ahí tenemos también informaciones que estamos siempre constantemente actualizando informaciones de mucho interés para todos los trabajadores y los empleadores también. Informaciones de actualidad en ese canal
mundo del trabajo, derechos laborales en la República Dominicana. Muy bien, continuando con este tema, ahora se está moviendo una reforma laboral en México, propuesta por el presidente de la República Mexicana, de ese país, el señor Manuel López Obrador. Ustedes saben que el gobierno mexicano es un gobierno de centro izquierda, es un gobierno que viene de un grupo de centro izquierda con ideas socialistas, con ideas revolucionarias. Y en México, lamentablemente, durante muchísimos años, el movimiento sindical mexicano lo que ha hecho es pactar acuerdos con los empresarios mexicanos, muchas veces en detrimento de la clase trabajadora mexicana. Y eso, pues por eso el gobierno está proponiendo una reforma laboral en este país, porque la cúpula sindical de ese país, los sindicatos, año tras año, confirman directivas y más aún firman convenios colectivos, acuerdos con el sector empleador que muchas veces los trabajadores desconocen, los trabajadores no están informados y más grave aún, ni siquiera los trabajadores tienen los beneficios que amerita un convenio colectivo de mejores condiciones de trabajo. Y todo este tipo de cosas está pasando y eso lo permite amparado en la ley laboral mexicana. Entonces el gobierno está proponiendo una reforma laboral con el objetivo de acabar con este tipo de cosas que solamente perjudica al trabajador, porque los sindicatos en todos los países del mundo son para reclamar, exigir y mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores. En este caso, yo traigo este tema a colación porque es sumamente interesante, porque aquí en el país, especialmente aquí en esta provincia de la Altagracia, en esa zona turística que tenemos ahí, en Punta Cana, Bávaro, Güero Alto, Cabecetoro, aquí hay grupos que también se están dando la tarea de hacer ese mismo tipo de prácticas sindicales. Prácticas sindicales que se están constituyendo grupos sindicales al margen de los trabajadores. Se están haciendo acuerdos con las empresas, con los hoteles, al margen de los trabajadores. Los trabajadores no conocen eso. Y esos grupos sindicales lo que están haciendo en muchas ocasiones, y nosotros tenemos muchas informaciones que vamos a irla proporcionando gradualmente, porque tenemos muchas informaciones que queremos comprobar y documentar con los propios trabajadores, que son los protagonistas de ahí, de esos centros de trabajo. Y nosotros vamos a ir trayendo aquí todas esas informaciones, porque aquí en el país nosotros no podemos permitir que ese tipo de cosas tome cuerpo y se afiance y que posteriormente no se pueda corregir. Yo creo que aquí tenemos que empezar, como dice un adagio muy popular dominicano, tenemos que empezar a tomar el toro por los cuernos. Y eso está ocurriendo aquí. Por eso a mí me llamó mucho la atención cuando yo vi la preocupación del gobierno mexicano con relación a lo que es el manejo de los sindicatos mexicanos, que en nada benefician y no se preocupan. No hay una lucha, una preocupación por mejorar la calidad de vida y las condiciones de trabajo de los trabajadores mexicanos, y los dirigentes sindicales de este país son millonarios y andan en lujosos autos, y los trabajadores cada día empobreciéndose más. Entonces aquí se está dando esa práctica y nosotros vamos a denunciar con mucha responsabilidad. Nosotros lo vamos a decir con nombres y apellidos, vamos a decir en los lugares donde está ocurriendo esto, porque aquí hay centros de trabajo que se están dando la tarea, incluso con tener directivas sindicales en la empresa, directivas sindicales, y ahí se están dando muchísimas violaciones a los derechos de los trabajadores que a diario nos están llamando. Nosotros tenemos nuestros números en pantalla. A diario se están dando violaciones en esos centros de trabajo sin que nadie diga nada, sin que nadie haga nada. Ahí se está dando la práctica que se daba en el sector Zona Franca hace unos años,
donde se recluta diariamente cantidades de trabajadores, lo ponen a trabajar y cuando van a cumplir 3 meses son despedidos para que no tengan derecho, para que no logren acumular los derechos adquiridos que tiene un trabajador que tiene que haber trabajado ininterrumpidamente 3 meses en una empresa para poder acceder a esos beneficios, a esos derechos. Entonces eso está ocurriendo y nosotros no podemos permitir eso porque esa práctica es ilegal, eso es violatorio a la ley. Entonces nosotros no podemos quedarnos callados porque seríamos cómplices de esta situación y eso está ocurriendo aquí. Nosotros estamos documentando muchísimas informaciones que tenemos de esa situación porque los propios trabajadores nos están llamando y nos están diciendo, mira, aquí nosotros no conocemos ese sindicato, aquí hay un sindicato, aquí esos sindicatos permiten que sean, e incluso al trabajador los propios sindicatos lo echan afuera de la empresa, muchas veces sin ese trabajador cometer ninguna violación, sin cometer nada, sin tener ningún tipo de hechos que amerite que sea despedido de su centro de trabajo. Y la práctica más molestosa y más indignante es la práctica de poner una persona de que un supuesto training de 3 meses, que eso lo establece la ley, no el training, pero la ley un periodo de prueba de 3 meses para que la persona pueda, el trabajador pueda ser admitido en la empresa con todos sus derechos y ahí a partir de esos 3 meses el trabajador adquiere los derechos dentro de la empresa, derecho a prestaciones laborales, derecho a vacaciones y todo tipo de derechos. Pero la práctica es, porque no es posible que usted en un mes ponga a trabajar, emplee 10 o 15 trabajadores y ninguno califique y todos lo saquen, entonces esa práctica se mantenga constantemente el año entero. Entonces hay una evidencia bien clara y las autoridades de trabajo que están para eso, pero que son cómplices de esa situación también, debieran de investigar esa situación, porque no es posible que ninguno califiquen, pero tienen 3 meses laborando, faltándoles días para cumplir los 3 meses, y entonces son despedidos. Y imagínense ustedes el malestar y el inconveniente que le están causando a estos trabajadores cuando usted ya lleva 2 meses en una empresa, que usted cree que ya usted tiene un trabajo garantizado e incluso empieza a hacer compromisos porque usted ya cree que ya usted está haciendo su trabajo correctamente y ha aprendido a hacer su trabajo y usted lo está haciendo bien, y cuando le falte una semana, usted sea despedido de la empresa. Eso nosotros realmente no podemos permitir ese tipo de cosas, porque eso es una barbaridad que no se puede permitir. Y eso está ocurriendo. Entonces, de todo este tipo de cosas, nosotros tenemos que documentarnos bien y vamos a hablar. No sabemos qué es lo que sonido que tienen de esos temas. Gracias, señor director. De esos temas nosotros vamos a tener que, nos estamos documentando bien para hablar con relación a esos temas que yo creo que son de mucho interés para todos los trabajadores y la trabajadora dominicanos. Eso es, nosotros entendemos que esa práctica, el movimiento sindical dominicano tiene que prestar la debida atención, porque no es posible que eso en esta altura del juego ya esté ocurriendo. Eso era una práctica vieja. Tenemos llamada. Buenas. Llamada, se cayó. Teníamos una llamada en la línea, pero parece que se cayó. Si quiere, la persona que nos está llamando, ahí están los números en pantalla, puede volver a llamarnos. También nos puede llamar por la vía del 809-212-0813, que también podemos sacarlo al aire por esa vía. También tenemos el 809-554-3998 para comunicarse con nosotros. Usted puede a través de este espacio emitir su opinión, su comentario. Usted puede hacer su llamada y hacer su denuncia a través de este espacio. Tenemos una persona en línea. Buenas. No, se cayó la llamada. Parece que tenemos alguna dificultad en la línea en estos momentos. Bueno, pues le decíamos que este tipo de cosas nosotros estamos documentando y vamos a presentar un gran trabajo con respecto a esto, e incluso con
con participación de trabajadores que han sido grandemente afectados con estas situaciones que nosotros estamos señalando, porque ya está bueno de que nosotros estemos relajando y haciendo este tipo de práctica con los derechos de los trabajadores. Vamos a ir a la última pausa comercial para venir ya con la parte final de nuestro espacio Mundo del Trabajo a través de Visión Digital. Vamos a pausar, en breve regresamos para ya la parte final de nuestro espacio Mundo del Trabajo. Pausamos, regresamos. Ya estamos de regreso con ustedes en este su espacio Mundo del Trabajo a través de Visión Digital. Miren, parece ser que ya en la parte final del programa, parece ser que las expectativas que tenía el pueblo dominicano, el país, con relación a las relaciones diplomáticas del gobierno dominicano con la República Popular China, parece que las expectativas se están dando, porque en esta semana en el país se desarrolló un importante foro de empresarios, del sector turístico chino, con inversionistas en la República Dominicana y turoperadores chinos. Ese foro se inició en esta semana en Santo Domingo, donde vinieron grandes inversionistas de la República Popular China, del sector turístico, e incluso parte de esas actividades se desarrollaron aquí en la zona turística de Verón, de Punta Cana y Bávaro. Hay grandes expectativas donde se está tratando de que los turistas chinos empiecen a llegar a la República Dominicana. Esa es una de las expectativas que se ha creado y se ha dado, de las metas que tiene la República Dominicana, de que al país puedan llegar los turistas chinos y los inversionistas también. Ahí se está anunciando una gran alianza de inversiones chinas para el sector turístico de la República Dominicana. Yo creo que eso es sumamente interesante, porque todos sabemos el poder de adquisición que tienen los chinos, los turistas chinos, y también el poder, las inversiones que se pueden hacer en el sector turístico de estos empresarios chinos. Yo creo que eso es una gran noticia al país, especialmente a esta zona turística de Bávaro, de Higüey, Bávaro, Punta Cana, Verón, donde está es la principal zona turística de todo el área del Caribe. Entonces, hay grandes expectativas con relación a eso. Yo creo que a buena hora han llegado estas relaciones que todo el pueblo dominicano la ha apoyado y le ha dado el respaldo al gobierno dominicano con este paso que ha dado, que yo creo que va a ser de mucha ayuda, pese a lo que ha sido la crítica y la oposición que han mostrado los gringos, en este caso el gobierno norteamericano, con relación a este paso que dio el gobierno dominicano de reconocer como único país lo que es la República Popular China. En ese sentido, nosotros desde aquí le damos nuestro respaldo a esa iniciativa que se está desarrollando a través del Ministerio de Turismo para promover el turismo de la República Dominicana en esa nación, en esa gran nación. Hemos llegado a la parte final de nuestro espacio Mundo del Trabajo, agradeciéndole la sintonía y vamos a decirle a todos nuestros amigos televidentes que el próximo sábado no vamos a tener programa. Ustedes saben que el próximo sábado es Sábado Santo, ya iniciamos la Semana Mayor, y esto amerita que cada uno podamos tener un espacio de regocijo y de recogimiento espiritual, y vamos a pedirle a cada uno de los que nos están viendo en la República Dominicana que tengamos la mayor conciencia y serenidad posible en esta Semana Mayor, para que a partir de cuando pase la Semana Mayor, la semana siguiente, podamos retornar a nuestras labores y a nuestro quehacer cotidiano sin ninguna lamentación. Prudencia, paciencia, calma, recogimiento espiritual a toda la población dominicana en esta Semana Mayor. Muchas gracias por su sintonía y nos veremos luego de que pase la Semana Santa. Bye bye, un buen fin de semana. Audio Jungle.